Hoy les doy la bienvenida a Senda Filosófica para dar continuidad al tema o a las disertaciones sobre Platón, el gran Platón. Hay mucho que decir, indudablemente, y razón misma por la que se han ido dividiendo o he ido dividiendo los temas. Hoy me corresponde hablar sobre las formas de la educación y el poder. Y concretamente es dar una generalidad sobre lo que pensaba Platón sobre la educación. Sobre la educación y por supuesto vamos a entender por qué razón se establece una relación entre la educación y el poder. Entonces, de esta manera yo les doy la bienvenida a Senda Filosófica, recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Recuerden suscribirse al canal, por favor, darle like, comentar, compartir. Así que bienvenidos una vez más. Los proyectos de educación de todas las naciones van ligados de manera muy estrecha al proyecto político de la nación misma. Hay una idea de nación, hay una idea de Estado, una idea que orienta el desarrollo geopolítico de quienes viven dentro de un país. Y esto generalmente ha sido así desde el principio, desde las distintas formas de organización de las sociedades. Y se podría traspolar a muy diversas escalas también. Platón tenía ideas muy particulares sobre la educación y justamente en la disertación pasada, cuando yo hablaba sobre la forma de tratamiento de las mujeres de parte de Platón, y cuando yo hablaba de una búsqueda de organización social, de estructura adecuada, el argumento que empleaba para eso era el hecho de que Platón pensaba que había que lograr los mejores individuos posibles según la función que cada uno vaya a desempeñar dentro de la nación. Entonces, por eso él decía que las mujeres que se emparentaran con los hombres más fornidos, mejor dotados, más aventajados desde sus condiciones naturales, porque de ahí iban a nacer niños que indudablemente tendrían características superiores aptas para el ejercicio de ciertas funciones dentro de la ciudad, dentro de la polis. Quería un poquito hacer esta aclaratoria porque quizás la forma como lo dije pudo haber generado un poquito de confusión. Ahora bien, ¿qué pasa? Platón en la República, Platón dice, no habrá, pues, querido amigo, que emplear la fuerza para la educación de los niños. Muy al contrario, deberá enseñárseles jugando para llegar también a conocer mejor las inclinaciones naturales de cada uno. Esto no quiere decir, por supuesto, aprobar una educación liviana o desinteresada, ni tampoco desestimar el valor pedagógico de la disciplina. Esto nos lo dice Platón en la República. Entonces, lo que nos plantea es, no vamos a educar a la fuerza. No va a ser a los golpes, a los coscorrones, a los empujones, arrugando la cara, gritando, regañando, amenazando. No. No se le debe quitar a la educación, sobre todo cuando se trata de educar a los niños, y esto es muy importante. No se le debe quitar a la educación ese encanto producto de la o ese encanto que produce en los niños como cosa muy natural de su temprana edad. Esa curiosidad que despierta todo lo nuevo debería aprovecharse para generar formas atractivas de enseñar,
para despertar la motivación y el interés permanente en el niño. Fíjense que también dije en el texto, no se debe obviar la disciplina, el valor pedagógico de la disciplina. Es decir, no vamos a educar siendo unos total alcahuetes, permisivos, no, pero tampoco nos vamos a convertir en tiranos cuando apliquemos nuestro rol de educadores con nuestros niños sobre todo. Y ya van a ver ustedes la relación tan interesante en la que va a derivar esto en la medida en que vaya avanzando en la disertación. Entonces eso es lo primero. Y fíjense, Platón dice, a los niños se les enseña jugando. ¿Para qué? Para descubrir sus inclinaciones más naturales desde la temprana edad. Entonces, esto es un planteamiento bastante interesante. Vamos a ser flexibles, pero no obviemos el valor pedagógico de la disciplina. No es que le vamos a permitir todo a los niños. Ok, ahora, en las leyes expresa, apenas vuelva la luz del día, es necesario que los niños vayan a la escuela, pues ni las ovejas ni otra clase alguna de ganado pueden vivir sin pastor. Tampoco es posible que lo hagan los niños sin pedagogo, ni los esclavos sin dueño. Pero de entre todos los animales, el más difícil de manejar es el niño, debido a la misma excelencia de esta fuente de razón que hay en él y que está todavía por disciplinar. Resulta ser una bestia áspera, astuta y la más insolente de todas. Yo creo que una de las analogías más interesantes que se han usado cuando se trata de hablar sobre la educación de las personas desde las primeras etapas, desde la niñez, es la de la joya, el diamante. Siempre se dice, el diamante se consigue en bruto, áspero, ordinario, pero no con ello con un tremendo valor, con un inmenso valor. Lo que pasa es que para acrecentarle ese valor, para encontrarle la mejor forma, para descubrir cuál es el máximo brillo que puede dar y la mejor apariencia que podemos sacar de él, para mostrar toda su potencialidad, su valor, su belleza, su encanto, hay que tallarlo y no lo puede tallar cualquiera. Debe ser un experto para llevarlo al nivel al que queremos y descubrir qué es lo mejor que podemos encontrar en ese diamante. Lo mismo ocurre con la educación y por eso es que Platón nos dice que el niño es insolente debido a la razón que hay en él, a la fuente de razón. Y por supuesto porque no se ha disciplinado. Entonces, cuando lo recibimos para efectos de educación, es áspero, es astuto. Entonces se convierte el proceso educativo en una lucha de voluntades. Es el niño contra el profesor, contra el educador, contra el maestro, contra el tutor. Y ese contra en el mejor sentido de la expresión, porque son dos voluntades enfrentadas, dos pareceres, dos fuentes de razón, como dijo Platón. Entonces es importante entender esto también, ¿no? Por eso se le debe atar y sujetar con muchas riendas, por así decirlo. En primer lugar, apenas salga de los brazos de su nodriza y de la madre, hay que rodearle de preceptores que controlen la ignorancia de su corta edad. Luego hay que darle maestros que lo instruyan en toda clase de disciplinas y ciencias, según conviene a un hombre libre. Entonces, Platón nos presenta aquí la educación como un proceso paulatino que va por etapas, por fases, empezando por lo más sencillo. Vamos a decir que por un muy suave condicionamiento en el niño. Al principio, de manera muy delicada, se le va haciendo tomar conciencia sobre la importancia de someterse
a un proceso educativo con mucha delicadeza. Una vez que se ha logrado ese paso inicial, vienen los preceptores, los instructores que lo van a ir formando en las distintas áreas del conocimiento. Recordemos que Platón nos daba una idea de educación que iba desde la infancia hasta los 50 años. Y solamente en un momento determinado era que la sociedad empezaba a filtrar, vamos a decirlo así, a seleccionar a los niños, a los adolescentes, según sus aptitudes para saber qué cargo iban a ocupar posteriormente o qué camino iban a seguir en su proceso educativo. Y recordemos también que de manera muy concreta, para Platón la educación prácticamente terminaba a los 50 años de edad, la educación formal, porque para Platón la educación es algo que coexiste con el individuo a lo largo de toda su vida. Entonces ya para él, al llegar a los 50 años, ya el estudiante en esa etapa ya recién había recibido la dosis más elevada, la más importante, la más valiosa a la que se puede llegar en el proceso educativo, la enseñanza de la filosofía. Primero había que educarlo en deporte, en matemáticas, en música, en gimnasia, entrenarlo, descubrirle las aptitudes, ver cuáles eran sus inclinaciones, y la matemática era prácticamente de por vida. Ciencia exacta, con un valor tremendo para los griegos, igual que lo tenía para Descartes, que le daba carácter hasta de divinidad y la presentaba como prueba de la existencia de Dios. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ya, cuando un individuo tenía 50 años, ya recién acababa de recibir su formación filosófica. Y de ahí, según Platón, se aspiraba a que salieran los filósofos reyes, los hombres que iban a dirigir a la sociedad. Y esto también, debo decirlo, era un pensamiento muy propio de su primera filosofía. Ya Platón después cambió de parecer en esa rigidez de pensamiento y comprendió que no se trata solamente de un asunto de desarrollo mental, de desarrollo de la conciencia, de pensamiento crítico, autónomo, independiente, con capacidad reflexiva, sino que se necesitan las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué? Las leyes para regular las actitudes de los hombres, la educación, la formación, para modificar la conciencia, para fortalecerla, para llevarla a que se encamine a los más nobles propósitos. Por un lado, la regulación de la conciencia, por otro lado, la regulación de la actitud del individuo. Entonces aquí entramos en el plano de lo que es la libertad individual, la libertad política. Y empezamos a entender la relación que existe entre la educación y el ejercicio del poder dentro de una sociedad. Ahora, como esclavo, que en cierta medida es, cualquier hombre libre podrá castigarle, tanto al niño como a su pedagogo y a su preceptor, por cualquier falta que viera comete cualquiera de ellos. Cualquiera que, encontrándose con ellos, no los castigara como es debido, incurre primeramente en la mayor de las deshonras, y el guardián de las leyes que ha sido especialmente elegido para atender a la infancia, deberá observar al pasar si quien se encuentre con el grupo deja de castigarlos cuando debiera hacerlo o no lo castiga como sería debido. Este inspector de nuestra juventud deberá tener una vista muy penetrante y ejercer una vigilancia extrema sobre la educación de los niños y enderezar sus naturalezas, dirigiéndolas siempre hacia el bien que prescriben las leyes. Fíjense ustedes que esto último reafirma lo que les dije anteriormente. Y qué interesante esto que Platón dice sobre la necesidad de supervisar no solo al niño, sino a quien lo educa. Entonces, ¿qué nos dice Platón? Hay que educar al niño. No podemos tener educadores alcahuetes, permisivos, porque si no, no estamos haciendo nada. Esas autocomplacencias debilitan a cualquier sociedad. Y uno de los objetivos fundamentales de la educación es ir desarrollando en nosotros de manera constante
la conciencia sobre la necesaria responsabilidad, el sentido del deber, el sentido de la corresponsabilidad, la disciplina, la constancia en la asunción de responsabilidades. Entonces se necesita una sociedad disciplinada si queremos que sea una sociedad para el progreso. Se necesita una sociedad que no piense solamente en la autocomplacencia, porque una sociedad que caiga solamente en la autocomplacencia, como hoy en día muy peligrosamente hacen la mayoría de las sociedades, es una sociedad condenada a la ruina, al fracaso. Cualquier individuo como miembro de una sociedad debe comprender que hay que generar un equilibrio entre el deber y el ocio, entre lo primordial, lo esencial y lo secundario. Vamos a ser muy responsables, vamos a asumirnos dentro de nuestro rol, vamos a cumplirle a la sociedad de la que somos parte. Para eso se necesita disciplina, control. El control desempeña un papel muy importante como elemento regulador, porque controlar es regular. Y para controlar adecuadamente dentro de un proceso educativo, para regular y lograr los individuos que queremos lograr, no podemos ser permisivos, no exageradamente. Porque en ese caso, yo estoy educando al individuo, pero lo estoy educando como parte de un proyecto nación, de un proyecto sociedad, de un proyecto Estado. Y si ese individuo falla, no solamente está condenado él, está poniendo en riesgo al Estado, a la nación, a la sociedad de la que es parte. Sumemos un número determinado de individuos irresponsables, autocomplacientes, no aptos para desempeñar ningún papel dentro de la sociedad. ¿Qué nos va a dar como resultado? Números muy negativos y de mucho riesgo para la sociedad. Primero el deber, la responsabilidad. Esto es demasiado importante y a eso se refería Platón. O sea, no se puede ser alcahuete. Sigo con el tema. En el Protágoras, Platón cuenta que Zeus envió a Hermes para repartir entre los hombres los fundamentos esenciales de la civilización. Hay dos idiqué. Zeus le indicó a su enviado: dales de mi parte una ley, que a quien no sea capaz de participar de Aidos y Dique, lo expulsen como a una enfermedad de la ciudad. Aidos es el pudor, el sentido moral, el respeto. Dique es el recto sentido de justicia. Fíjense ustedes, qué interesante esto y qué relación tan estrecha con lo que vengo expresando. Ahí está el sentido de la actitud moral, algo que es interno, propio, nuestro, acompañado del sentido de justicia, una consecuencia de la vida en sociedad, de la vida política. ¿Y quién puede enseñar mejor a manejar estos dos sentidos o estos dos puntos orientadores, equilibradores del individuo y de la sociedad, sino la educación? Es a través de la educación que logramos fortalecer estas dos formas de conciencia. Y me llama la atención porque yo pienso que los griegos prácticamente en su mitología nos dejaron todo. Le dejaron de todo al mundo, definitivamente. La cultura griega fue una cultura verdaderamente impresionante en términos de desarrollo. Entonces, esto que nos dice acá Platón en el Protágoras, del mandado que le asignó o que le encargó Zeus a Hermes. Mi ley es que el hombre se apegue a la moral y a la justicia, y si no lo hace, pues no puede estar en la ciudad. Hay que extirparlo. Y ahí lo dice, que lo expulsen como a una enfermedad de la ciudad. Zeus no concebía una ciudad
donde no hubiese o no concebía una ciudad con individuos que no se apegaran a los preceptos de la moral y de la justicia. ¿Por qué? Porque no se puede vivir solamente desde el sentido de la individualidad. No se puede caer en el egocentrismo, en el yoísmo de pensar solamente en uno mismo. Porque vivimos como grupo, llevamos una vida política y la educación tiene que ayudarnos a comprender la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad. El área de la ética es la que corresponde a Aidós, comprendida como la disposición del sujeto libre de reconocer la humanidad de los otros y la decisión de no tratarlos de modo coactivamente instrumental. Di que pertenece al área del derecho, comprendida como la institucionalización formal de lo que le corresponde a cada uno y el conjunto de garantías que aseguran su protección. Esto es una belleza. Esto es realmente majestuoso, diría yo. A ver, en la ética, el individuo tiene una noción desde su libertad de reconocer la humanidad de los demás. Pero, ¿cuál es la mejor manera en que se pone de manifiesto ese reconocimiento? Muchísimo después, Kant, cuando nos habla de su impresionante imperativo categórico, nos lo dice de una manera muy directa. Vamos a usar a los demás como fines en sí mismos. Y quizá no sea usar el término que él emplea estrictamente, pero vamos a ver a los demás como fines en sí mismos, no como medios. O sea, no nos aprovechemos de los demás, no nos valgamos de las personas para nuestros propios propósitos, porque esa es una forma deshonesta, dañina, antinatural de vivir en sociedad. Entonces, esto es lo que queda expresado aquí. Este Aidós ético que me lleva a reconocerme como miembro de una sociedad compuesta por individuos que son una complementariedad y que por lo tanto tienen que, en una alternancia de funciones, darse la mano unos con otros. Esto también lo enseña la educación o debe ser uno de los propósitos de la educación. Ahora, el dique que pertenece al área del derecho, fíjense ustedes, la institucionalización formal de lo que le corresponde a cada uno, es decir, esa noción moral que es tan propia mía, tiene que adquirir un rango, una forma institucional, una forma de leyes, de códigos, de preceptos. Hoy en día hablamos de gacetas, de cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una manera de organizar nuestra noción de moralidad. Tiene que haber un elemento regulador y tiene que haber un elemento legal que establezca los límites de la conducta, porque lamentablemente la mayoría de los individuos no tenemos una conciencia debidamente desarrollada para imponernos límites nosotros mismos todo el tiempo. Eso no ocurre y por eso existe la ley para sancionar, para limitar, para castigar las conductas que se salen de los límites, conductas consideradas adecuadas para ser parte o para ser insertado dentro de una sociedad. Entonces acá nos queda claro lo que es el Aidós y lo que es el dique y cómo se maneja cada uno. No valernos de los demás y sentir respeto por la ley. Ahora, fíjense ustedes, he venido hablando de educación, hablé de Aidós, de la moral, hablé de dique, de la noción de ley, de justicia. Pero surge una pregunta muy interesante acá. Entonces, ¿qué es la política? ¿Se trata del área correspondiente al kratos?
La fuerza violenta que se impone avasalladoramente para asegurar la estabilidad jerárquica de la propia comunidad y la defensa o propósito de conquista frente a las comunidades vecinas? Hay que hacer la pregunta obligatoriamente. ¿Vamos a vivir o creen ustedes que una sociedad puede vivir estrictamente apegada a nociones de moralidad, a nociones de ley? ¿Será esto posible? Y por eso surge la pregunta, porque hasta donde hemos hablado no hemos dicho nada de la política. Entonces acá se nos dice, bueno, la política es una fuerza aplastante, una fuerza que se aplica para someter a los demás y para demostrar superioridad sin valorar nada más. Deberíamos presumir desde ya que no necesariamente es así. Fíjense ustedes en esto. Desde el principio de la historia se ha hecho evidente que donde se desnuda impúdicamente el Kratos, han de padecer escarnio el Aidos y la Diké. Tal vez esa sea la razón por la que muchos gobernantes suponen que estas dos disposiciones imprescindibles enviadas por Zeus a los hombres son muy humanas, pero demasiado humanas, mientras que la otra es la auténticamente divina, porque el irascible jefe del Olimpo se la guardó para sí mismo, y ellos ahora prefieren reservarla al moderno Dios-Estado. ¿Qué nos dice esto? Resumamos la idea. No es posible vivir estrictamente de moral y de leyes, pero tampoco es posible pretender que todo se resuelve estrictamente por la fuerza. Y el paralelismo me parece súper genial entre la época antigua y el mundo moderno. ¿Por qué? Porque Zeus se reserva la fuerza, pero tiene la precaución de decirle a Hermes, mire, vaya, dígale a los humanos, apéguense a la moral y a las leyes. Al que no lo haga, lo vuelo de la ciudad. Les está dando instrumentos reguladores para vivir más desde la noción de la armonía, del equilibrio. Pero por si acaso, él se mete la fuerza al bolsillo y dice, si no lo entiende de esa manera, aquí estoy yo y tendré que actuar. ¿Y cómo va a actuar Zeus? A la fuerza. Sabemos, quienes hemos leído mitología griega, que Zeus era impulsivo, tremendo, avasallante, y vivía en una situación permanente de toma y dame con los demás dioses. Y de hecho no solo él, los demás. Y esto es una característica, esto de la violencia, de la fuerza, de la forma irracional de resolver las cosas, una cualidad que se reservan los dioses desde lo mitológico. Es algo muy propio también, por ejemplo, del Dios cristiano. Cómo Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén cuando irrespetaron el mandato que Él les dio. Fíjense ustedes, cómo posteriormente Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por la exacerbante inmoralidad que había en esa ciudad, hasta el punto de que hay un capítulo muy célebre de la Biblia donde los humanos pretendían sacar a los ángeles de las casas para violarlos, para hacer posesión de ellos. Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y finalmente, harto de la humanidad, recogió lo que él consideraba que era lo poquito bueno que quedaba, a Noé y a su familia, y dijo, acabo con esto de una vez por todas. Y vino con un diluvio y cayó todo. Entonces, fíjense ustedes que es prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí tienen
noción de moralidad y leyes, pero por si acaso ustedes se salen del carril, yo recurro a la fuerza, porque no me queda de otra. Porque igualito, si se desembocan y no se les pone control, se van a terminar destruyendo ustedes mismos. Acá me destaca algo muy importante y que esto me llamó mucho la atención cuando dice, donde se desnuda impúdicamente el Kratos, han de padecer escarnio el Aidos y la Dique. Nosotros hoy en día vemos, y ahorita actualmente en este siglo XXI, vemos lo que ocurre cuando las cosas se resuelven estrictamente por la fuerza. Tenemos dos guerras actualmente en el mundo, ¿verdad?, que han dado mucho de qué hablar. ¿Por qué? Sobre todo una de ellas por la crueldad, por la inhumanidad con la que se ha manejado. En las situaciones de guerra, los seres humanos prácticamente dejamos de ser humanos y desde la perspectiva del guerrero, del Kratos impulsivo, descontrolado, invasivo, avasallante, nos convertimos simplemente en números, en daños colaterales. Y los que sufrimos o los que sufren las peores consecuencias de la guerra son de manera muy cómoda desde el que ejerce la fuerza, el precio a pagar. Entonces, qué genial este planteamiento de Platón sobre la relación entre la forma de educación y el poder y cómo nos deja de manera tan clara, apelando al referente de la mitología del siglo VIII antes de Cristo, ¿ok? En este caso concretamente de la Ilíada y la Odisea, cómo nos deja claro que tiene que haber un equilibrio, que una sociedad no puede vivir resolviendo todo a la fuerza, pero tampoco pretendiendo que todo se resuelve con nociones de moralidad o de justicia, porque lamentablemente la gran mayoría de las veces los seres humanos no damos para eso. Pero hoy en día seguimos dentro de la realidad de que la fuerza que se reservaban los dioses en la antigüedad, hoy en día se la reservan los estados y sabemos lo que pasa cuando se ejerce en demasía. Por otra parte, pareciera que sin la colaboración sustentadora de Kratos, ni Dike ni Aidos encontrarían ese marco constituido en el que pueden ejercerse. Por lo tanto, la supresión política de Kratos comportaría la esterilización absoluta de Aidos y Dike. Parece ser necesaria la presencia de una fuerza de coacción. A falta de moral y leyes, buena es la fuerza. De un modo no menos cierto que su potenciación irrestricta concluye en el despiadado martirio de las dos virtudes civiles, pero en el sentido contrario no se puede pretender resolver todo a la fuerza. Sería demasiado despiadado e inhumano. Sería como vivir en un estado de martirio, sufrimiento y esclavitud permanente. Lo expliqué por adelantado, como me suele ocurrir. La moral y la ley, la noción de justicia, perderían toda razón de ser si no estuviera la fuerza por ahí vigilante también, como un por si acaso necesario. De la misma manera, en sentido contrario, la fuerza perdería toda razón de ser, sería simple y llanamente un elemento totalmente destructivo si no existieran las nociones del Aidos y el Dike, de la moralidad, la ley y la justicia. Entonces, me parece demasiado ilustrativo todo esto y fíjense ustedes qué manera tan interesante de establecer una relación entre las formas de educación y poder, en qué desemboca. El propósito, el objetivo es educar individuos equilibrados.
Yo decía en una oportunidad que la educación nos aleja de nuestra condición más primitiva, la condición de la animalidad. La educación nos lleva más a valernos de la razón primariamente como elemento regulador, a no apelar de forma irrestricta al recurso de la fuerza. Bueno, esta ha sido mi disertación del día de hoy. Eh, para la próxima semana voy a iniciar un ciclo de 3 disertaciones sobre la forma de adquisición del conocimiento según Platón. Voy a hablar sobre este tema, porque de Platón indudablemente hay mucho que decir y no quiero, por cuestiones de impaciencia o de ansiedad, cortar las disertaciones sobre este gran filósofo. No, voy a continuar, mientras haya tema que tratar de él, voy a hacer algunas disertaciones más. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, ¿ok? Compartir y bueno, como les digo siempre, chao, chao.